Cámara graba, sonido. Graba. Silencio en el set. Gabriel del Río, toma 1. Don Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Y gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto, aquí estamos. Yo estoy realmente contento porque hay pilares y después hay pilares en el sindicalismo y realmente el trabajo que usted ha hecho no solamente es muy importante, sino que yo me siento muy contento de que todos estos años después usted se haya mantenido trabajando por los trabajadores y realmente enfocado en eso. ¿Usted pudiera contarnos un poco de su historia, cómo empieza esto del sindicalismo y la CAS, en esos primeros años? Bien, nosotros iniciamos este trabajo primeramente con una inquietud de ser sacerdote obrero. Esa fue mi primera vocación. Estuve en el seminario estudiando ya filosofía, pero entramos en la lucha contra el Trujillato. Dentro del seminario teníamos dos vertientes, dos grupos, un grupo que apoyaba a Trujillo y un grupo que estaba en contra de Trujillo. Yo me encontraba en el grupo que trabajábamos en contra de Trujillo. Y allí en el seminario habíamos, entre ellos el cardenal, por ejemplo López Rodríguez, era de los opuestos a Trujillo ya, y comenzamos esas luchas dentro del seminario para hacer posible, en las salidas que hacíamos, de hablar de la libertad, de los derechos de la persona humana, y entonces sucedió algo importante. Yo fui a buscar una bomba casera a Santiago, y esa bomba casera la repartimos. Y Antonio Locuar, tenía un hermano, le entregó, y poniendo la bomba en Ciudad Nueva, fue preso. Cayó preso el hermano de Antonio Locuar, y Antonio Locuar lo cogen preso. Le dan golpe en las 40, lo obligan a declarar, y entonces él da unas declaraciones, que está en uno de los libros de la dictadura, donde da las declaraciones de las situaciones que se dieron en el seminario Santo Tomás de Aquino. En el seminario, Locuar indica que habíamos un equipo de 3 personas, que me incluye a mí, a Papilín Peña y a él. Papilín Peña lo desaparecieron, no apareció jamás, y a mí no me toman preso porque yo me quedé una vacación en el seminario. Entonces ya en esas situaciones se da un escándalo bastante grande a nivel de los grupos del seminario antitrujillista, y entonces cambian el rector, hay unos cambios que se dan por posición de la dictadura, y entonces ya yo decidí ya en el 61, en enero del 61, dejar el seminario. No dejé el seminario por razones de ideas, sino sencillamente por el problema político. Y mi vocación de sacerdote obrero, que fue mi deseo, concluyó, y entonces ya viene la muerte de Trujillo, el 30 de mayo, todos mis amigos que estaban en el seminario, fuera del seminario yo dirigía un equipo, todos se exilaron. Yo tuve conversación con Monseñor Panal, que fue el obispo, uno de los obispos. Habían 2 obispos opuestos a Trujillo, que era Monseñor Reilly, que estaba en la Nunciatura Apostólica allá en San Juan de la Maguana, y el señor que estaba en La Vega, que fue un monseñor de una gran acción contra Trujillo, y finalmente le consulté si me exilaba con mis amigos, y dijo que no, que me quedara, porque teníamos que hacer un frente interno, que no nos podíamos ir los que luchábamos todos contra Trujillo. Finalmente yo me quedé en el seminario. En ese periodo de mi salida del seminario de enero del 61 a la muerte de Trujillo, tuve muchas provocaciones. Fueron en varias ocasiones policía disfrazado a mi casa para que hicieran una acción contra Trujillo, y yo, como no conocía, toda mi gente se había ido, dije, no, yo me retiré de la política, no estoy en esto, y eso me salvó la vida. Finalmente matan a Trujillo, y entonces ya comenzamos el trabajo. En la primera actividad que hicimos fue cuando llegó el PRD, la primera marcha que se hizo, que fue en la calle El Conde,
Ahí estuve presente en todas las actividades políticas que se dieron al principio. Por supuesto, yo era un militante más, no era una persona que tenía un prestigio, ni mucho menos un militante. Y entonces, en ese trabajo ya decidimos entonces organizar un movimiento que se llamó el Frente Obrero Unido PRO para hacer sindicatos autónomos. ¿Por qué? ¿Por qué sindicatos autónomos? Porque pensábamos que la dictadura iba a continuar con Ramfis, el hijo de Trujillo. La mayoría de la gente pensaba que Ramfis iba a continuar en el poder, como pasó con Nachito Somoza en Nicaragua o en Haití con Duvalier. Y entonces pensábamos hacer un movimiento obrero para hacer sindicatos verdaderamente autónomos, porque los sindicatos que existían eran de la Confederación de Trabajadores Dominicanos, que era la confederación de Trujillo. Esa confederación se hizo en 1929, antes de Trujillo. Trujillo tomó el poder el 30 y como toda la dictadura se adueñan de todo lo que existe, todo lo que hay. Y Trujillo se adueñó de la Confederación de Trabajadores Dominicanos. Y entonces había que hacer un sindicalismo nuevo, autónomo, que no fuera del Estado, pensando que Ramfis iba a continuar en el poder. Bueno, en eso entonces, con el padre Marcial Silva y otros asesores que teníamos, yo siempre fui militante, no fui de la primera figura, y entonces en ese movimiento participamos 4 compañeros de inspiración cristiana, que fue Jorge Cruz Reyes, Porfirio Zarzuela, estaba quienes habla, y había otra persona que ahora no recuerdo el nombre, éramos 4, Jorge Cruz Reyes, Porfirio Zarzuela, quienes habla, y había otra persona que ahora se me fue. Esos 4 militantes entramos a FOUSA, al Frente Obrero Unido, para hacer sindicatos autónomos, teniendo en cuenta que la autonomía significa sindicatos que se dirigieran, que se gobernaran por sí mismos, sindicatos autónomos. Entonces, en ese proceso que se da, Jesús Caminero era otra persona, que fue el primer secretario general de la casa. Entonces, en esa decisión participamos activamente. En ese Frente Obrero Unido por los sindicatos autónomos tuvo mucha ayuda de Unión Cívica Nacional. La Unión Cívica Nacional fue la organización que en un momento dado tomó el mando como Unión Cívica, después se convierte en partido político y al convertirse en partido político ya cada uno buscó sus posiciones distintas. Entonces, Unión Cívica Nacional dio gran apoyo. La embajada norteamericana con Fred Somersford y McClellan, que eran 2 asesores representantes de la embajada del sector laboral, dedicados al sector laboral, ellos dieron mucho apoyo a crear ese Frente Obrero Unido por los sindicatos autónomos. Las ayudas venían de la embajada americana, venían de la Unión Cívica Nacional, pero en ese Frente Obrero estamos en la Guerra Fría. En ese Frente Obrero estamos todos los antitrujillistas. Estamos los cristianos, estamos los proamericanos, estamos los prorrusos, de la distinta tendencia del marxismo. Recordémonos que el marxismo tenía varias tendencias y estábamos todos haciendo una convivencia para hacer sindicatos autónomos, para crear una nueva confederación, un Frente Obrero Unido de todos los sectores antitrujillistas. Ahora bien, por supuesto, en la Guerra Fría habían los enfrentamientos, comunismo, anticomunismo, el imperialismo yanqui, el imperialismo soviético, y en esas luchas hubo muchos problemas internamente. Entonces el grupo cristiano decidió, eso no va a caminar. El Frente Obrero Unido para sindicatos autónomos, FOUSA, eso se va a destruir. Creamos entonces una decisión, vamos a hacer una organización de inspiración cristiana, con principios, con valores, fundamentado en el pensamiento humanista y cristiano, para que perdure, y así ha sido. Entonces, decidimos ya, un 28 de enero, en Villa Duarte, con el apoyo de la CLAT, de la Central Latinoamericana de Trabajadores, decidimos entonces formar una central sindical que se llamó Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Luego en un congreso se cambió el cristiano por clasista, sin que en los estatutos se cambiara. O sea, en los estatutos dice claro que somos una organización de inspiración humanista cristiana, bien claro, con mucha precisión.
Ese pensamiento cristiano viene fundamentalmente de las cartas pastorales, de las encíclicas, de la 40º Anno, la encíclica Rerum Novarum, que fue la primera encíclica social, donde el Papa León XIII dice que había nacido en el mundo una nueva esclavitud con el desarrollo del capitalismo salvaje que todavía hoy predomina en el mundo de hoy. Entonces decidimos crear la CAS, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Para ello tuvimos el apoyo de la Central Latinoamericana de Trabajadores, que en aquel entonces Emilio Máspero, que fue nuestro gran líder posteriormente, era el responsable de todo el Caribe. Emilio Máspero vino a República Dominicana, duró un tiempo con nosotros, nos orientó, ayudaron los padres jesuitas, el padre Quevedo, el padre Alnaiz, todos esos sacerdotes que venían de Cuba con una mentalidad social, nos ayudaron a crear los principios y valores de ese humanismo cristiano, y entonces nosotros decidimos, con apoyo de Emilio Máspero, formar esa central un 28 de enero en Villa Duarte. Finalmente, para decirle, la CLAT, la Central Latinoamericana, que era la Confederación de Sindicalistas Cristianos, su origen, que nació en Chile, Emilio Máspero viene al país y comienza a motivarnos para crear una nueva organización de inspiración cristiana. Primeramente porque sabíamos que la lucha interna en FOCSA iba a permitir una división dependiendo de los factores de guerra fría que habían. Nosotros entonces vinieron aquí al país ya, primeramente la CLAT preparó a Henry Molina, a José Gómez Cerda, Sisto Prisco Morales, entre otros, en unos eventos que se hicieron en Venezuela de 3 meses. Esos compañeros vinieron, Henry Molina, José Gómez Cerda, Sisto Prisco Morales, se dedicaron, Sisto Prisco Morales, al movimiento campesino, José Gómez Cerda y Henry Molina se dedicaron al movimiento sindical. Fueron preparados en Venezuela con una preparación extraordinaria dentro del pensamiento humanista cristiano. Entonces ya, en ese orden de ideas, decidimos ya formar un comité gestor para constituir la Confederación de Sindicatos Cristianos. Ahí comenzamos a trabajar, a organizar sindicatos, sindicato de la manicera, sindicato de la marmolería, comenzamos a trabajar, sindicato de obras públicas, allá José Gómez, el sindicato muy importante, el sindicato que se formó el 5 de febrero, que fue el sindicato de los trabajadores de farmacia. ¿Y cómo ustedes hacían? ¿Llegaban con los papeles como unos formatos, ¿no?, del estatuto? No, teníamos los estatutos dentro del marco de lo que establecía el Código de Trabajo. Acuérdate que todavía teníamos el Código de Trabajo y entonces ese Código de Trabajo regía cómo formar el sindicato, 20 personas, etc. Y entonces formábamos los sindicatos para que el Ministerio de Trabajo, aquel entonces Secretaría, los reconociera. Y recordemos que en aquel entonces un inspector tenía que estar presente en todas las asambleas, violando el convenio 87 de la OIT, que estaba en República Dominicana aprobado, pero sin embargo los inspectores de la Secretaría de Trabajo tenían que ir a todas las asambleas para certificar que los trabajadores formaban sus sindicatos. Bueno, así en ese orden de ideas, nosotros comenzamos ese equipo de la casa. Y ya el primer congreso lo celebramos entonces ya el congreso formal. Ese 28 de enero dejamos el equipo instituido. En ese equipo, Henry Molina fue secretario de Prensa y Propaganda, yo fui secretario de Organización, Jesús Caminero fue el secretario general y como Sisto Prisco Morales fue encargado de la juventud, de los campesinos, y ahí un mes después formamos FEDELA. Pero quiero volver hacia atrás, porque la FOCSA, exactamente por el problema del conflicto ideológico político a nivel mundial, se divide en 3 grupos. Una FOCSA, primeramente creada por los norteamericanos, que fue la FOCSA Libre, sindicalismo libre, apoyado por la Embajada Norteamericana, Fred Somerford, Maleland. Otra FOCSA más tarde del PRD, ya ahí estaban los grupos del PRD, y otra FOCSA que finalmente se quedó con el Partido Reformista, o sector del Partido Reformista, no necesariamente el Partido Reformista, porque el Partido Reformista no creía en nada de eso, pero sí un grupo reformista formado. Entonces habían 3 FOCSA, o sea, que la FOCSA finalmente
se divide en tres, como nosotros preveíamos que se iba a dividir, que eso no iba a caminar. Por eso decidimos crear un movimiento autónomo, independiente, un movimiento de valores y de principios, porque sabíamos que aquello se iba a desbaratar. Finalmente, hoy, las fuerzas se desbarataron todas, desaparecieron. Con el transcurso, los norteamericanos fueron dándole apoyo a lo que crearon la Fuerza Libre, después con Natral, Confederación Nacional de Trabajadores Libres, después se creó lo que hoy es la CNTD. Pero prácticamente desaparecieron todos. Y duró un tiempo la CNTD, que era Fuerza Libre, sin funcionamiento. ¿Por qué? Porque cuando llega la verdad, cuando le dan el golpe de Estado a Juan Bosch, la única confederación que apoyó con paso firme fue la CAS. No me encontraba yo en el país, yo estaba becado por la Konrad Adenauer, Fundación Konrad Adenauer del Partido Demócrata Cristiano de Alemania, y fui el primer becado de la Konrad Adenauer, y yo me encontraba en Alemania ya de septiembre del 83, del 63, hasta que llegué ya para a mayo, junio del siguiente año. Cuando dan el golpe de Estado Juan Bosch, yo me entero en el periódico Spiegel, un pedacito pequeñito, porque la República Dominicana no se conocía en Europa prácticamente, se conocía Haití, que es República Dominicana, y entonces decía que habían dado un golpe de Estado. Recordémonos que una correspondencia le daban 15 días para llegar a Europa en aquel entonces. Entonces me enteré que sucedió, Henry Molina cayó preso, fue el primer preso que hubo, fue Henry Molina en el movimiento sindical. El local nuestro fue tomado por la policía, por los militares, cogieron todos los libros que habían, porque en aquel entonces decían que la CAS era comunista. Entonces era una lucha que teníamos para que se viera claro que la CAS no era comunista. Cuando se preguntaban en la lucha ideológica, ¿qué es lo que ustedes? ¿Ustedes eres el imperialismo yanqui? Decían, no, nosotros no somos el imperialismo yanqui. Ah, entonces, ¿de qué imperialismo? ¿Del soviético? Tampoco somos. ¿Qué es lo que ustedes son? Pensamiento social cristiano. Pensamiento de la Iglesia. No somos comunistas ni somos capitalistas, somos un pensamiento propio, una ideología propia, fundamentada en la dignidad y en la grandeza de la persona humana, dignidad humana. Y ahí nos fuimos apoyando históricamente. Y entonces ya le dan el golpe de Estado a Juan Bosch. El sindicato nuestro tuvo una situación muy difícil porque nos persiguieron, Henry Molina preso, la mayoría de nuestros dirigentes cayó preso también. Y entonces ya tuvimos un problema con el grupo del Consejo de Estado, Donald Rivitini, que era el triunvirato, se cambió. En ese proceso tenemos que reconocer ya antes que Balaguer fue sacado del país, Ramsey fue sacado del país ya en el 61 también, en diciembre del 61, y entonces la familia de Trujillo se fue toda, la sacamos toda, una gran huelga de una Chocín se le hizo a Balaguer, y en esa huelga nosotros participamos activamente como grupos, porque todavía no estábamos creados, porque nosotros, la FOUSA se fundó en septiembre, el 18 de septiembre, si mal no recuerdo, y entonces nosotros todavía estamos en la FOUSA, ¿no? En ese entonces el grupo cristiano, y entonces en ese sentido, cuando ya nosotros le dan el golpe de Estado a profesor Juan Bosch, nosotros tomamos una posición firme en contra del golpe de Estado, defender la democracia, defender la constitución del país, y en ese sentido comenzamos a hacer ese trabajo para hacer posible que cuando llega ya la Revolución de Abril, el 24 de septiembre, ya nosotros como confederación estábamos preparados, porque ya habíamos hecho una huelga de carácter nacional. La CAS inició una huelga contra el gobierno del triunvirato de Donald Reed, porque el triunvirato quería, a través de una ley que dio, aumentar el pago del seguro social, del 2,5% que pagábamos trabajadores y empleadores y gobierno que nunca pagó, y lo llevó al 7,5%. Nosotros nos opusimos radicalmente. Entonces, en ese sentido, estaban aumentando un 5% el pago al Seguro Social, sin ninguna proyección, sin ninguna programación. ¿Qué van a hacer con todo ese dinero? Seguirlos robando, que era lo que se hacía en el Seguro Social en muchas ocasiones. Entonces, nos opusimos radicalmente, promovimos una huelga nacional. ¿Esa huelga nacional qué pasó? Y eso es realmente, si no lo han hecho
con mucho dinero. ¿Qué pasó entonces después de esa huelga? Bueno, en esa huelga el gobierno nos despidió los grandes sindicatos. Los grandes sindicatos afiliados, como la tabacalera, la manicera, la industria del vidrio, entre otras tantas. ¿Esos eran los sindicatos de Corde? Del sindicato de Corde, correcto. Eran parte de los sindicatos de Corde. Los sindicatos de... El único sindicato que pudimos mantener de toda Corde fue el sindicato de industria y papel de Villa Altagracia. Porque yo soy de Villa Altagracia, teníamos unas relaciones, aunque no se afilió nunca, se quedó afiliado, pero con bajo perfil, porque no querían... El gobierno de Donald Reed no quería a la CAS, lo persiguió duramente a la CAS. Y perdimos en Santiago, perdimos más de 30 sindicatos solamente en Santiago. Y aquí en la capital perdimos todos los grandes sindicatos de la capital, los perdimos, que estaban afiliados a la mayoría de nuestra confederación. Entonces... Gabriel, ¿eso realmente estaba apoyado por los norteamericanos? Claro, porque el gobierno de Donald Reed fue un gobierno de facto, preparado por los norteamericanos. Acuérdate que los norteamericanos, nosotros comenzamos la revolución el 24 de abril, el 28 de abril ya estaban los norteamericanos aquí con los marines, los 44.000 marines, estaban allá. Y entonces el apoyo de ese gobierno era un gobierno diría fascista, pero norteamericano, que perseguía a los sindicatos, y después que hicimos la huelga, eso fue una situación sumamente difícil. ¿Pero es que invertían dinero aquí? ¿Mandaban dinero los norteamericanos? No, los norteamericanos tenían lo que era la FOUSA, acuérdate, la FOUSA libre, que la convierten luego en FOUSA, Central Dominicana de Trabajadores Libres, la CONATRAL, Confederación Nacional de Trabajadores Libres, y ellos apoyaban a esa central, le daban grandes ayudas a esa central para mantenerse. Y entonces, indudablemente, los norteamericanos metían la cuchara, y cuando dan el golpe de Estado, cuando se sublevan los militares, se pelean los militares, uno apoyando la Constitución, la vuelta de Juan Bosch, y otro en contra de que Juan Bosch volviera, entonces ahí surge ya la Revolución de Abril. Nosotros que habíamos apoyado en contra totalmente del golpe de Estado, ¿qué hicimos? Nada, unirnos a la revolución, unirnos al grupo que realmente estaba apoyando la vuelta de Juan Bosch. Entonces ya ahí nosotros hicimos un trabajo, creamos nuestro comando armado en la Revolución de Abril, surge la Revolución de Abril. No olvidemos que los norteamericanos hicieron la invasión el 28 de abril, o sea, 4 días después de haber dado la lucha inicial, los americanos ya tenían ahí los marines. Yo recuerdo que en ese golpe, en ese 24 de abril, yo estaba en la Salina de Puerto Hermoso formando la cooperativa de los trabajadores de Salinas de Puerto Hermoso, un sindicato que todavía hoy está afiliado con muchos problemas, pero está afiliado todavía en nuestra confederación. Y ahí caí preso, los marines me agarraron, hablando, de ahí me llevan a la policía, y la policía me suelta ya en la mañana temprano. Me voy a Santo Domingo, ya Henry Molina, que ya era el secretario general, convoca a toda su directiva, vamos al programa de Radio Televisión Dominicana, ese domingo, estamos hablando del 25, ya el 25 nosotros decidimos apoyar la revolución, el 25, y entonces ya Henry Molina convocó al comité ejecutivo y decidimos entonces apoyar la Revolución de Abril, y entonces ya formamos nuestro comando armado, dirigido por nuestro comandante Henry Molina, que fue una lucha importante. Allí estuvimos Porfirio Zarzuela, allí estuvo Jesús Caminero Morcelo, allí estuvo varios de los compañeros de las CAS, todas las CAS prácticamente apoyó, porque fue una decisión del comité ejecutivo. Ha sido el único gobierno que oficialmente la CAS como confederación ha apoyado, porque la CAS nunca ha apoyado ningún gobierno. Apoyamos las cosas buenas de los gobiernos o repudiamos las cosas malas de los gobiernos, pero apoyamos el gobierno de Camayo. Fue el único gobierno que apoyamos institucionalmente, por eso formamos nuestro comando armado. Y ahí estuvimos en ese comando armado hasta que firmamos el acuerdo de paz que se llegó para iniciar ya el gobierno de García Godoy, que fue el que constituyó un gobierno de facto hasta que Balaguer ganó en el 66 las elecciones. Pero es bueno resaltar lo siguiente, la CAS, en todas sus luchas históricas, hemos tenido posicionamiento bien claro y bien definido. Primeramente, hacer un sindicalismo independiente, autónomo, libre, un sindicalismo que no es de gobierno,
no de los empresarios, un sindicalismo de los trabajadores. Por eso hablamos de la autonomía, o sea, que por sí mismos no gobernamos, pero hablamos también de la independencia, independencia de los partidos, independencia de los gobiernos. Y entonces nosotros, claro, está dentro del pensamiento cristiano, mantuvimos y hemos mantenido esa confederación desde aquel entonces, 28 de enero, hasta hoy día. Seguimos siendo, si no la más importante organización, una de las más importantes organizaciones en todo el trayecto histórico. Es bueno que tengamos la idea de que nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, ya en el 77 cambió de nombre de cristiano a clasista. ¿Por qué? Porque teníamos mucha confusión. Habíamos comprado un local que tenemos actualmente, la Juan Erazo 39, y era una iglesia evangélica, y entonces allí nos veían como lo evangélico, y por otro lado había mucha confusión con el Partido Revolucionario Social Cristiano, que Henry Molina, yo fuimos, Henry Molina todavía estaba en Caracas, pero yo fui de los fundadores en noviembre del Partido Revolucionario Social Cristiano. Fui diputado en las primeras elecciones que se dieron el 20 de mayo del 62, fui candidato a diputado de escolita, no era rellenando, pero fui candidato a diputado, y entonces, pero siempre hicimos una posición clara. El partido no nos manda. Nosotros no somos, muchos de nosotros éramos del partido, fundadores del partido, pero otros no eran del partido, porque la CAS no hace diferencia por razones de partido político, por razones ideológicas, por razones de iglesias. Todos cristianos caben, ¿no? Los que no creen en Dios, de distintas confesiones. Nosotros no hacemos discriminación, ni por raza, ni por color. Y a la mujer le damos puesto con derecho a igualdad en cuanto a derechos que tiene la mujer en nuestra confederación. Hoy día nuestra confederación, en el Buró Ejecutivo, por ejemplo, de 10 personas, tenemos 4 personas que son compañeras. O sea, por medio de un equilibrio bien. Entonces nosotros sí hemos mantenido posiciones claras. Una posición, en una época es bueno resaltar que cuando se fundó el Infotep, bueno resaltar esto, el Infotep prácticamente ya Henry había venido de Venezuela, que ya es otra etapa que podemos hablarla, había venido, y cuando creamos Infotep, en mi oficina Henry trabajaba con Quirico Pérez, porque Henry fue el ideólogo del Infotep, trazó las pautas del Infotep y creó el Infotep. Ya como diputado, Henry Molina sometió el proyecto de Infotep, ¿verdad? Como proyecto. Pero es bueno resaltar que en ese entonces los militares decían que la CAS era comunista y se opusieron a la creación de Infotep. Los militares de ese entonces estuvieron opuestos radicalmente a crear al Infotep. Primeramente, pues ellos decían que iban a tumbar las escuelas laborales de la Policía Nacional y del Ejército. Y segundo, que ese proyecto lo había hecho un comunista, Henry Molina, y la CAS que éramos comunistas. Y entonces comenzaron una negociación con el amigo Estrella Sadalá para convencer a los militares, primeramente, que la CAS no era comunista, que eso no era un proyecto comunista, que eso no era un proyecto, pero ellos exigieron que los guardias tuvieran una junta de directores de Infotep, y hoy día están los guardias en la junta de directores de Infotep para que no se haga comunismo en el Infotep. Así es, esa es parte de la historia importante, porque Infotep, que la creó la CAS, la creó Henry Molina, sometió el proyecto, pero los guardias se opusieron a la creación de Infotep en ese entonces, porque todavía había la posición de que no éramos comunistas, y muchos empresarios nos rechazaban porque decíamos que éramos comunistas. Y entonces la CAS pudo mantenerse con una posición firme. Hemos participado en todas las acciones posibles para defender los derechos de los trabajadores, defender la democracia, defender la libertad, la dignidad humana como principio sólido de nuestra confederación. Hoy día nuestra confederación sigue apoyándose en los principios, en los valores del humanismo cristiano, teniendo en cuenta que la dignidad y la grandeza de la persona humana no tiene que ver con partido, ni con color, ni con género, no tiene que ver, es persona humana, todos somos personas humanas. Por eso nos sentimos orgullosos de haber creado una organización, de haberla mantenido durante todo este tiempo, más de 62 años, ya en enero cumplimos 63 años de lucha y de esperanza,
porque son un movimiento de trabajadores que todavía está en ebullición, está en un proceso de búsqueda continua y permanentemente. No son un movimiento acabado, todavía hay mucho que hacer. Muy bien, muchísimas gracias por mostrarnos este panorama de dónde venimos. Gabriel, yo tengo un par de preguntas. ¿Le parece si empezamos cronológico? ¿Cómo? Le voy a preguntar unas cuantas cosas. Sí, cómo no. Lo primero es, ¿cómo eran esos primeros años de la CAS? ¿Tenían dinero, no tenían dinero? Los primeros años de la CAS, nosotros tuvimos el apoyo de la Iglesia Católica. Los padres jesuitas nos dieron los primeros seminarios, Manresa Altagracia, Manresa Loyola. Ellos cubrían los gastos, todos los cursos de formación. Creamos el INFAS, el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, obra genial de Henry Molina, porque el INFAS lo creó Henry Molina también, fue una idea de él. Creamos la casa y a los 3 meses creamos el Instituto de Formación. ¿Por qué? Porque creíamos que la formación era fundamental para cambiar la mentalidad trujillista que tenía el país, la mentalidad trujillista que tenían los obreros. Acordémonos que aquí esa dictadura de 31 años, todos éramos trujillistas en línea general, y entonces había que crear una conciencia al trabajador, a los jóvenes. ¿Cómo lo hacíamos? Con la formación. Y por eso hoy día mantenemos nuestro centro de formación, que es un costo Infotec. Hacemos además la formación sindical, cooperativa, hacemos la formación social, pero también la formación técnico-profesional en nuestro propio instituto hoy día. Entonces, ¿qué sucedió en esto? Nosotros, la Konrad Adenauer de Alemania, nos dio una ayuda para la formación por alrededor de 25 años, para la formación. Entonces no teníamos un centro propio de formación, teníamos un local alquilado en la calle El Conde, en el edificio Yar. Desde ese local que teníamos impartíamos los eventos en Manresa Loyola, Manresa Altagracia, con colaboración siendo el padre jesuita. Y entonces nosotros agradecemos grandemente la contribución histórica de las Compañías de Jesús, y en ese sentido nosotros recibimos buena e importante ayuda de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, de la democracia cristiana de Alemania, para la formación. Y para eso nosotros hicimos una Fundación Mejoramiento Humano, que hoy todavía existe, la fundación, y recibíamos la ayuda a través de la Fundación Mejoramiento Humano para la formación. Entonces, para la acción sindical, Emilio Máspero, que fue nuestro gran ideólogo, insistía que había que pagar la cotización, el 30% de los que recibía el trabajador iba a la CAS, y comenzamos a trabajar en ese orden de idea, con algunos proyectos internacionales, además de la Konrad Adenauer. Nos ayudó mucho la CLAT, la Central Latinoamericana de Trabajadores, que tenía un proyecto de organización. Y entonces, en ese sentido, nosotros con la cuota propia y con la cuota internacional pudimos avanzar en este proceso de formación y en ese proceso de organización. Para nosotros era fundamental organizar, formar, concientizar. Eran los dos claves, los dos elementos fundamentales. Organización, formación, finanzas para poder promover la formación, para poder promover la organización, y en ese proceso nosotros hemos estado caminando hasta ahora. Hemos creado estructuras importantes a hoy mismo, como es AUNSOL, para hacer posible que los trabajadores de la economía informal ingresen al régimen contributivo de la Seguridad Social, que es muy importante. Hemos creado esto, hemos creado un centro también además de la formación, el centro de hacer posible los trabajadores de la economía informal que ingresen al régimen contributivo. Recuerda que en la Ley de Seguridad Social hay 3 regímenes: el régimen contributivo, que paga el empleador y el trabajador; el régimen subsidiado, que paga el Estado; y el régimen contributivo subsidiado. El régimen subsidiado solamente da medicamentos en la Seguridad Social a través de SENASA, salud solamente. El régimen contributivo tiene 3 aspectos importantes. 1, la salud, sector privado; 2, las pensiones; y 3, lo que son los riesgos laborales a través de IDOPRIL. Ahora bien, el régimen contributivo subsidiado no ha entrado. La ley lo prevé, que el Estado va a ser empleador, va a pagar como empleador, y el trabajador de la economía informal va a pagar la seguridad social. Ese régimen no entró ni va a entrar.
Entonces nosotros creamos una estructura para que los trabajadores de la economía informal paguen su seguridad social y nos pagan a nosotros, a la Asociación Mutual de Servicios Solidarios AMUSOL, y nosotros pagamos. ¿A quién pagamos? A la Tesorería de la Seguridad Social. Y a través de esto, nosotros cobramos un 1% como gasto de administración, y de ese 1% a la CAS le paga el 50% y el otro 25% que queda, ¿no? De ese 50% va a la CAS un 30% y el 20% va a los trabajadores propios. Se le devuelve del 1%. Entonces, esa estructura nos permite a nosotros algunos recursos económicos importantes para mantener las casas. Pero también el departamento jurídico, tenemos varios casos que nos dan también algunos recursos económicos para mantener la casa, y nosotros con la cuota que cobramos a los distintos sindicatos mantenemos nuestra confederación. Pero desde el principio recibimos la ayuda de la Iglesia Católica, de los padres jesuitas, de la Konrad Adenauer, y también recibimos proyectos muy importantes de los amigos belgas, de los sindicatos cristianos belgas para la formación. La Solidaridad Mundial Belga también nos dio alguna ayuda y nos sigue dando actualmente alguna colaboración en ese orden de ideas. Pero desde el principio siempre hablamos de autonomía. ¿Cuál era la autonomía? Autonomía quiere decir gobernarnos por nosotros mismos, y para gobernarnos por nosotros mismos tenemos que tener los propios recursos. ¿Cuándo el abuelo fue secretario general de la CAS? Henry Molina fue electo en el segundo congreso que celebramos, segundo congreso nacional. Los congresos se celebraban cada 2 años. En el primer equipo que se hizo, Henry Molina quedó como secretario de prensa y propaganda. Pero, indudablemente, el primer secretario general fue Jesús Caminero Morcelo. Yo fui en ese entonces secretario de organización. Ya en el equipo secretario de organización en el primer congreso. Henry Molina fue electo en el primer congreso, en el segundo congreso nacional, que fue un congreso muy importante, ya como confederación, y ya duró segundo congreso electo, tercero, cuarto. Y en el quinto congreso, ya estamos hablando del 72, Henry Molina había sido contratado por la CLAT, por la Central Latinoamericana, para irse a Venezuela, porque allí estaba la oficina central de nuestra Central Latinoamericana, y Henry Molina desde allí se fue a trabajar para Venezuela a nivel mundial, digamos a nivel latinoamericano. Pero como era nuestro canciller, ¿no? Él se daba ese bombo, importancia de ser canciller de una central latinoamericana, pero tenía expansión en el mundo entero. Entonces Henry Molina fue un gran dirigente nacional, primer congreso hasta el quinto congreso, que entró ya José Gómez Cerda como secretario general, y yo entré como secretario general adjunto de José Gómez en ese quinto congreso. Y entonces él andaba, hágame cuento de que él andaba en una Vespa. No, él andaba la Vespa que nos dio la familia de Alessandro. Él andaba para arriba y para abajo en su Vespa, pero yo la cogí a prestar la Vespa, pues yo tenía un motorcito prestado, que era un motorcito que había comprado. Yo no acostumbro a jugar a lotería en eso, pero en una ocasión en el sindicato de Cartonera Hernández, que fue los primeros sindicatos, le digo yo a uno de los compañeros en una reunión: "Concho, yo hoy no jugué un pedacito de billete", y me dice el compañero: "No, pues yo te voy a vender uno de los 2 que tengo", y me vendió un pedacito. No saqué el segundo premio de la lotería, y con eso compré mi Yamaha 50, un motorcito Yamaha 50, y entonces posteriormente la familia de Alessandro nos regaló el Vespa. Y el Vespa yo solo pedía prestado para viajar al interior. Yo a veces me iba a varios sitios, en mi Vespa al interior, pero como tenía una goma de respuesta del Vespa, yo prefería irme a los sitios lejanos. Por ejemplo, me iba a San Cristóbal, me iba a Salinas, Puerto Hermoso, a Baní, en mi Vespa. Y entonces yo se la pedía prestada a Henry, présteme su Vespa para yo poder mover, pero andaba en su Vespa y yo también. Era el instrumento que teníamos en aquel entonces. Claro que en aquel entonces no era el problema de los motores que tenemos ahora, ¿verdad? En aquel entonces eran escasos los motores y siempre andábamos con mucho cuidado. Yo recuerdo que en todo ese tiempo que yo anduve con el motor, en el Vespa tuve un accidente. Saliendo de Salinas, Puerto Hermoso,
me aterricé en una arena y ahí tuve un pequeño accidente, pero no pasó nada, me peleé de las rodillas, pero seguí mi Vespa para Santo Domingo. Es decir, que el Vespa era el motor que nosotros usábamos y Henry Molina usaba su Vespa también para ir a todos sitios. ¿Y entonces qué él hacía? ¿Él viajaba de provincia a provincia? ¿Él viajaba de provincia a provincia? No, en el Vespa no. En el Vespa lo usábamos en la capital y yo era que me iba al interior como secretario de organización. Él viajaba en la guagua pública, teníamos las guaguas públicas que viajábamos para arriba, para abajo. Henry viajaba por todos lados, como yo secretario de organización, organizando. Por ejemplo, a mí me dieron el sur, yo organicé la Federación de Baní, la Federación de Azua, la Federación San Cristóbal. Estaba formando la Federación de San Juan, cuando entonces me dan la beca para irme en septiembre a Alemania, que tuve allá unos 8 meses en Alemania. Aprendiendo sindicalismo, aprendiendo la experiencia europea de aquel entonces. Acordémonos que estamos acabando la Guerra Fría, todavía estamos en el proceso, no acabándonos, estamos en el proceso pleno de la Guerra Fría. Claro. ¿Y usted era amigo de la familia? ¿Usted conocía a la mamá del abuelo? Claro que sí, yo conocí muy bien a la abuela, a la mamá. La mamá era genial, ¿no? Porque hay algunas anécdotas de Henry que ella contaba, que ella decía: cuando mi hijo no coge prestado y no tiene deuda, yo lo conozco, porque viene aquí distinto. Cuando él coge prestado, entonces viene contento. Decía siempre la abuela, siempre, doña Nena. Bueno, yo conocía a doña Nena y conocía a su papá, ¿cómo no? Muy bien. Sí, ese cuento él lo decía, que si no ha cogido prestado, no ha dicho mentira. Era solamente cuando él hacía eso, venía contento. Él le decía a doña Nena. Pero sí, Henry fue un dirigente extraordinario, en el movimiento sindical fue extraordinario, en esa primera época tenía un verbo locuaz, un gran orador, tremendo orador, con una memoria extraordinaria. Creo que en la vida sindical de República Dominicana pocos dirigentes como Henry Molina hemos tenido en el país. Lamentablemente él se nos fue para Venezuela por un tiempo largo y después volvió ya como diputado. Entonces ya diputado... Cuéntanos sobre eso, usted habló con el profesor Balaguer, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahí lo que pasó fue lo siguiente. Yo nunca he sido reformista, o sea, en su origen. Yo soy social cristiano, sigo siendo social cristiano. El doctor Balaguer en ese entonces me manda a buscar, que quería que yo fuera diputado. Yo le dije que no, pues yo era el secretario general entonces de la casa. Yo le decía, en ese entonces queríamos ser, que el secretario general nunca fuera diputado. En ese entonces siempre había una diferencia. Y yo le dije, yo tengo un candidato, Henry Molina. Tráigamelo por aquí para conocer a Henry. Entonces Henry Molina fue el candidato, un candidato especial. En Venezuela se daba una figura que era candidato a diputado por un partido independiente, o sea, una persona que no era del partido era llevado por COPEI, que era el Partido Social Cristiano. Entonces Henry viene con esa figura. Henry Molina es diputado independiente dentro del Partido Reformista. Pero el que administraba los dineros que daban para la campaña era yo. Yo tenía que ir a Santiago toda la semana a buscar para la campaña. Y yo le entregaba eso a Henry Molina y él hacía su campaña. Pero yo era el instrumento porque me tenían mucha confianza los dirigentes del Partido Reformista. Y entonces querían que yo fuera el candidato a diputado. Le dije que yo no podía ser candidato a diputado. Después, en un segundo periodo después, viene Fernando Guante. También quieren que yo sea diputado. Le dije que yo no puedo. Y recomendé a Fernando Guante. Fernando Guante García, que fue secretario general de la CA también, duró 2 periodos como diputado en el Partido Reformista. Y entonces finalmente Monseñor Agripino y otras personalidades del cardenal hablaron con con Balaguer para que yo fuera diputado. Y yo ya deserté la diputación, pero me llama Monseñor Agripino como a las 12 de la noche a mi casa: está resuelta tu diputación, acabamos de hablar con el presidente Balaguer. En eso dieron un día a la Junta Central Electoral y en esa noche, en ese día me sacaron de la diputación. Así que esa lo que se usaba mucho en aquel entonces. Y me sacaron, nunca fui candidato a diputado, solamente cuando el Partido
Revolucionario Social Cristiano en las elecciones del 20 de diciembre del 62, fui candidato a diputado. Y luego fui regidor en el gobierno de García Godoy, fui regidor escogido en ese periodo del Distrito Nacional y duré esos casi un año de regidor de la capital. Qué bien, no sabía eso. Mire, ¿y cómo fue la campaña del abuelo cuando fue diputado? No, la campaña se la hicimos como diputado independiente del Partido Reformista. Eso fue una campaña hermosísima. Henry Molina se desplegó por todas partes del país. Yo repito que de entre los oradores del movimiento sindical, él ha sido uno de los grandes oradores, con un verbo extraordinario, con una espontaneidad increíble. Creo que a Henry Molina difícilmente podemos lograr la capacidad de trabajo, la capacidad de visión que tenía, porque era un tipo visionario. Fíjate que te creó Infoté, te creó un código de trabajo, te creó la ley de seguridad social, entre otros proyectos de ley que te creó. Pasó solamente Infoté, pero te creó varios proyectos, porque era un tipo visionario, con una capacidad de trabajo, con una capacidad de entrega, y sobre todo, ¿qué hacía Henry en el movimiento sindical? Cuando Henry iba a una asamblea de un movimiento sindical y se expresaba y hablaba, convencía a todo el mundo, tiene un don de convencimiento extraordinario. Por eso la CLAT, la Central Latinoamericana, se lo llevó para América Latina, para que pudiera convencer en otros países, no solamente en República Dominicana. Sí. Y también usted mencionaba que él fue una de las personas que motivó que el Instituto Dominicano de Seguridad Social tuviera independencia. ¿Le puede contar eso? Sí, claro. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales, era dependiente de la Secretaría de Salud. Entonces Henry Molina, ya como secretario general, nosotros promovimos que fuera una institución autónoma. Y él fue el gran líder de esa promoción en el movimiento sindical, porque tenía una experiencia, digamos así, de los 3 meses de Venezuela. Recordemos que él, de Nueva York, que estaba en el exilio de Nueva York fue constatado para irse a Venezuela a un curso en el INES de Venezuela, en el Instituto Nacional de Educación de Venezuela, que era de los sindicatos cristianos de Venezuela. Entonces él allí aprendió la experiencia de Venezuela, o sea que estamos hablando que cuando él viene Henry Molina en el 62, a principios del 62 que llega a Henry Molina, la experiencia que tiene él, la experiencia que tiene José Gómez, del plano internacional, primeramente en Nueva York, después José Gómez estuvo estudiando en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, becado por los norteamericanos, y de ahí entonces Emilio los contacta y va a Venezuela. Pero la experiencia que ellos tienen en el plano internacional, el tiempo que vivieron en Nueva York, el tiempo que vivieron en Venezuela, le daba una experiencia extraordinaria que no teníamos los que teníamos aquí. Los que estábamos aquí dentro del movimiento sindical, en las casas, especialmente, Gabriel del Río, perdón que te hablo primero, estaba Jesús Caminero Morcelo, Porfirio Zarzuela y Jorge Cruz Reyes, que fuimos los 4 pioneros del movimiento sindical cristiano en la República Dominicana. Bueno, no teníamos experiencia, porque nunca habíamos salido a ningún lado. Habíamos leído algo, no gran cosa, pero la experiencia la traen ellos, porque primeramente vivieron en Nueva York un tiempo, y en Nueva York formaron parte de la lucha antitrujillista. De ahí pasaron a Venezuela, 3 meses en Venezuela en una formación con grandes profesores en Venezuela, Calvani, el presidente Herrera Camping, también yo estuve en Venezuela un mes al principio, pero ellos tuvieron 3 meses de experiencia. Yo estuve un mes después que se había formado la casa, pero ellos vinieron con todo su conocimiento. Por eso Henry Molina crea la idea del Infoté, crea la idea de crear el INFAS, crea la idea de crear todo lo que es el Código de Trabajo, Henry Molina, la Seguridad Social. ¿El Código de Trabajo, por ejemplo, cuáles eran las mejoras que proponían? Bueno, había muchas mejoras por lo cual no pasó para los trabajadores. Por ejemplo, una de las ideas fundamentales era el derecho a organizarse
que no fuera despedido el trabajador. Fíjese una cosa que pasa hoy aquí en República Dominicana. Hoy tenemos un problema, que logramos la cesantía y la estamos manteniendo la cesantía, pero nosotros, la idea fundamental nuestra es que el trabajador no fuera despedido de su trabajo. El derecho al trabajo hoy en República Dominicana no existe para el trabajador. El trabajador no tiene derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo lo tiene el dueño del trabajo. Y el dueño del trabajo te puede despedir sin causa justificada. Y cuando te despide sin causa justificada, entonces tiene que pagarte una cesantía. ¿Qué es lo que decía ese código de Henry Molina? Que el trabajador no pudiera ser despedido de su trabajo, que tuviera derecho al trabajo, que no pudiera ser despedido sino por una causa justificada y que un juez determinara si era verdaderamente o no despedido con causa justificada. Hoy día el movimiento sindical en República Dominicana no crece lo suficiente porque la gente tiene miedo a organizarse. Lo despiden. Solamente un empleador que quiere, que entiende y logra entender la importancia de tener a los trabajadores organizados te permite organizar. Pero la gran mayoría de las empresas no están organizadas. La gran mayoría de las empresas zona franca no existen sindicatos. Y algunos sindicatos, muy pocos existen, muy pocos, y no lo dejan crecer. Por ejemplo, empresa que tiene 2.000 trabajadores, hemos formado un sindicato de 25 o 30 trabajadores, y tiene 10 años con 25 o 30 trabajadores. ¿Y por qué no se organizan los trabajadores? Porque tienen miedo a que lo despidan. Temor. Entonces, el derecho al trabajo en ese código Henry Molina estaba explícito, bien claro, y eso nos daba a nosotros una seguridad de que yo no iba a ser despedido si cumplía con mis derechos, mis deberes, y nunca iba a ser despedido de mi trabajo. Hoy día, la mayoría de los trabajadores duran 3 y 4 años en una empresa y lo votan, la gran mayoría. Y si tú formas un sindicato, a los pocos días está votado. Ojo, la ley habla del fuero sindical. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes ser despedido cuando formas un sindicato. Pero eso en la teoría, en el libro, en la práctica. El patrón cuando dice, no quiero un sindicato en mi empresa, no hay forma. Tú lo puedes formar, lo puedes organizar, pero al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, ya no queda un dirigente sindical. Todos lo han votado, lo han despedido, lo han comprado, como quiera que sea. Pero no hay más sindicatos. ¿Y qué significa esto para los trabajadores cuando no hay? Bueno, lamentablemente en nuestro país la libertad sindical, que está reconocida en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, y está reconocida en nuestro país, esa libertad sindical que está establecida en la Constitución de la República y en el Código de Trabajo, en la práctica no es tanto así. Tenemos muchas limitaciones en la libertad sindical. El trabajador no tiene prácticamente derecho a organizarse. Está muy limitado. Por eso digo, solamente que un empleador entienda la importancia de estar organizado. Por ejemplo, nosotros tenemos importantes sindicatos que hay aquí en el país. Hay unos sindicatos que han podido perdurar, que son sindicatos de trabajadores del Estado, pero los trabajadores públicos hemos tenido muchas dificultades. Los trabajadores, trabajadores no del Estado. Por ejemplo, sindicato de la Manicera, por ejemplo. No, ahí está doña Ligia Bonetti que permite pacto colectivo y buenas condiciones para sus trabajadores. Ahí tenemos a Moldeo, Poliplas, una empresa que tiene los mejores pactos colectivos. Ahí tenemos muchas empresas que tenemos pacto colectivo, ¿no? Pero otras empresas, la gran mayoría de las empresas, no permite la organización. Entonces, ¿qué le pasa al trabajador? ¿Por qué el trabajador no se organiza? ¿Por qué no quiere? No, porque tiene miedo. Tenemos que admitir que los salarios en nuestro país son una miseria. Los salarios en nuestro país son deprimentes, comenzando por salarios de zona franca, los salarios empleados públicos, 10.000 pesos, ¿no? Salario mínimo, salario miserable. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el trabajador quiere organizarse para defender su derecho y mejorar a través de un pacto colectivo sus condiciones de trabajo, el patrón dice, no quiero sindicato aquí. Cuando no quiero sindicato, ese trabajador tiene que estar como un esclavo moderno, porque no tiene libertad para expresarse, ni tiene libertad para organizarse, ni tiene libertad para defender su derecho.
tiene que aceptar lo que el empleador le dé la gana, como le dé la gana, el trabajo que le da la gana. Claro, a veces el trabajador se revela. ¿Y qué pasa con el trabajador que se revela? Lo votan. El trabajador puede ir al Ministerio de Trabajo, poner una querella, si saben quién es que puso la querella, votado está. Claro, el Ministerio de Trabajo en estos últimos tiempos ha actuado, en muchas empresas ha actuado con mucha energía y ha cerrado varias empresas que violan los derechos de los trabajadores. ¿Pero por qué violan los derechos de los trabajadores? Porque el trabajador no puede organizarse. Entonces, el trabajador queda prácticamente huérfano, sin poderse organizar, sin poder defender sus derechos. Y entonces acude al Ministerio de Trabajo, y tenemos que admitir que Luis Decán ha sido un ministro que ha actuado con voz firme para defender ese derecho, pero cierra la empresa, sencillamente cierra la empresa. Y el camino no es cerrar la empresa, es que los trabajadores se organicen para que sí los trabajadores puedan defender su derecho. Entonces, cuando hoy día el trabajador no se organiza, es como un esclavo del empleador, porque no tiene la capacidad ni derecho a defender, a reclamar, a formar pactos colectivos, condiciones nuevas de trabajo, así que está prácticamente, como decimos, inválido de pie y de mano. Cuando estaba en Venezuela, ¿él volvía aquí? Sí, tenía, con mucha frecuencia venía, que es República Dominicana, ayudarnos en las orientaciones, en los eventos internacionales, en los eventos, en los congresos, él participaba en los congresos. En ese quinto congreso, él todavía estaba aquí, no se había ido todavía a Venezuela. Bueno, había ido a Venezuela, ya había sido electo en Venezuela, pero vino acá para ayudarnos en ese quinto congreso. Fue un quinto congreso muy difícil porque ahí la CAS tuvo una división importante. Ahí se creó ya la CGT, fue Francisco Antonio Santos, Nercy Marmolejo, y entre otros, que formaron esa nueva central que fue una división de la CAS. ¿Cómo se sintió el abuelo cuando se dividió la casa? Bueno, se sentía muy mal porque todos nos sentíamos muy mal porque la CAS era como una hija, la habíamos creado nosotros, la habíamos creado con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, grande sacrificio, porque organizar lo que nosotros teníamos en aquel entonces, antes de la huelga del 64, óyeme, aquello era la primera organización, la más importante, y era a base de ¿qué? De viajes, de contactos, de dormida. Nosotros no teníamos los suficientes recursos. Por ejemplo, cuando íbamos a San Francisco de Macorís, ¿dónde dormíamos? En la casa de Pangé, un dirigente sindical como Elba, y ahí dormíamos en la casa. Cuando íbamos a Santiago, ¿a dónde dormíamos? En la casa de la mamá de José Gómez, porque no teníamos para pagar hotel. Entonces, era un sindicalismo que lo habíamos quedado familiarmente, éramos como una gran familia, todavía lo somos, pero en aquel entonces era más sentimental, era un movimiento más propio, más de un pensamiento cristiano que hacía posible que se viviera en cada uno de nosotros, la solidaridad, la hermandad, el compañerismo, éramos hermanos. Entonces, cuando surge esa división en el 72, realmente lloramos, porque ahí se nos penetró lo que fueron los camilistas, el movimiento Camilo Torres. Recuerden que Camilo Torres fue un sacerdote católico que en Colombia se fue a la montaña, hizo la primera guerrilla, los guardias lo bajaron de allá porque él no sabía tirar tiro, y entonces se creó en América Latina un movimiento cristianos al socialismo, pero sin definir qué tipo de socialismo queríamos. Cuando yo discutía con algunos de los compañeros que estaban en ese movimiento, bueno, ¿pero qué es socialismo que ustedes quieren? Porque Hitler se llamó nacionalsocialista. ¿Es el que ustedes quieren? ¿O el del comunismo? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué tipo de socialismo? Porque no es socialdemocracia, porque la socialdemocracia en aquel entonces había parte del imperialismo, se veía un poco. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Explíquenos. No sabían qué explicarnos. Porque nosotros sí tenemos una posición firme. Somos un pensamiento cristiano. Que nos apoyamos en los fundamentos del pensamiento cristiano. ¿Y ustedes en qué se apoyan? A un socialismo, un cristianismo al socialismo. ¿Pero cuál tipo? Bueno, finalmente todos sus amigos, ¿a dónde fueron? Al marxismo. El marxismo se lo tragó. Y entonces ya crearon una CGT de inspiración marxista al principio, con Santos a la cabeza. Luego se dividieron, habían 4 partidos comunistas, se crearon 4 CGT comunistas, 4 partidos. Y finalmente Juan Bosch ayudó a Nercy Marmolejo a crear la CGT mayoritaria y después crearon la CTM, o sea que por la influencia del partido político. Nosotros sí mantuvimos una posición firme desde el principio.
El sindicato no es del partido, no es del gobierno. El sindicato no son de las iglesias, el sindicato son de los trabajadores. Y mantuvimos, hasta ahora mantenemos esa posición firme. La CAS no discrimina a ningún trabajador, a ninguna muchacha, a ninguna mujer. Todos somos trabajadores, somos todos personas humanas con una dignidad inmensa. Entonces, cuando se rompe la CAS en el 72, que perdimos muchos sindicatos, fue para nosotros muy penoso. Fue la segunda, digamos, la segunda parte penosa del movimiento de las CAS. Primeramente fue la huelga del 64, cuando nos despidieron a todos los sindicatos, no solamente de CORDE, y los sindicatos del CEA, también lo despidieron a todos los sindicatos del CEA, lo perdimos todo en aquel entonces. Los recuperamos posteriormente, pero poco a poco, y con muchas luchas, pero esa fue una pérdida importante. En ese 64, retrocediendo atrás, vino el compañero Eduardo García, porque la CAS la habían desbaratado. Hicimos un seminario de una semana. Eduardo García era el secretario general adjunto de la Central Latinoamericana, que vivía en Venezuela, un cubano, y vino, nos animó, nos dio las estrategias a seguir, y arrancamos del 64 de nuevo, prácticamente cero. En el 72 tuvimos también una situación sumamente difícil en la CAS, por primera vez en 5 congresos que se divide la CAS, en 10 años. Era la única organización que no se había dividido en el país. Se dividió el Partido Reformista, se dividió el PRD, se dividió todo el partido, todo el movimiento, se dividió la FOUSA, se dividió, todo se dividió. La CAS era la única que no se había dividido. Y los grupos corecatos la dividieron y finalmente fue muy doloroso para todos nosotros. Y Henry Molina, que se va para Venezuela, se va muy adolorido cuando ve que su central se divide. Y eso fue para todos nosotros. Ahí quedó electo para nosotros José Gómez Cerda, secretario general, y yo, que era el director del Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, el INFAS, Porfirio Zarzuela, que le dimos el nombre Porfirio Zarzuela, me pasaron entonces, me eligieron como secretario general adjunto. Entonces ya yo, como secretario general adjunto, acompañé a José Gómez en ese primer periodo. Ya en el 72-74 José Gómez, yo adjunto. 74-76 yo quedé electo secretario general. 76-78 quedé reelecto secretario general. Y ya para finales de 78 me fui a vivir a Curazao, a dirigir al Infoscar, que es el Instituto de Formación del Caribe, y ahí duré 3 años, 2 años con la familia y 1 año, y ahí estuve 3 años. Desde Curazao estaba responsabilizado a la zona española, a la zona francesa. Entonces yo me iba a Martinica, me iba a Guadalupe, me iba a Cayenne, me iba a Haití. En Haití caí preso en el gobierno del hijo de Duvalier, en un seminario que hicimos de 15 días. No se habían enterado del seminario sino a finales de la primera semana. En un sábado aparecieron todos los Totomacú y nos rodearon el seminario. Y entonces se desbarató, yo caí preso, amanecí preso ese día, ese domingo. Entonces, viernes, sábado, y ya el domingo tuve que salir de Haití. Pero yo estaba encargado de todo el Caribe francés. Había otros compañeros, bueno, por supuesto, en ese entonces yo hablaba un poco de francés, porque tenía que ir a todos los países. Haití, no hablaban, solamente los privilegiados hablaban francés, pero nos entendíamos con los principales dirigentes. Y entonces yo hablaba en francés y ellos traducían en creol, en Haití. Y en Martinica, Guadalupe, en Cayenne, y yo, con mi francés que yo hablaba malo, me la arreglaba, ¿verdad? Pero yo duré 3 años en Curazao y después ya volví en el 81, ¿no? Y ya en el 83 volví a tomar el mando como secretario general. Y desde el 83 para acá me han ido reeligiendo todos los congresos. Y gracias a los trabajadores que me eligen cada 4 años, quieren que yo todavía, con mi edad, que no es una edad tan joven como mucha gente creen, ya yo cumplí 87 años, voy a cumplir 88, pero gracias a Dios me siento con ánimo para seguir aportando a los trabajadores, a su libertad, a la justicia social de nuestro país. Gabriel, tengo preguntas de Henrito. Pregunta número 1. ¿Qué usted piensa sobre la reforma laboral actual? Bueno, la reforma laboral actual no fue la reforma que nosotros queríamos. Se modificaron algunos aspectos, sobre todo los administrativos, funcional, importante. Se logró alguna conquista
por ejemplo, aumento de las vacaciones un día, se mejoró el aspecto de la muchacha que trabaja en la casa de familia, algunos aspectos importantes. No fue la reforma que nosotros queríamos, pero sí logramos algo, que no se moviera la cesantía. Hoy vi en la prensa de hoy, yo acabo de llegar ahora del Congreso de los Sindicatos Cristianos Belga, y de ahí pasé a Holanda, y anoche llegué, y entonces vi en el periódico de hoy que todavía los patronos de Copardón, que estuvieron en las discusiones, están hablando de todavía que se discute la cesantía. Nosotros logramos que se mantenga la cesantía tal como está, y todavía ellos están hablando, después de que llegamos con los tripartitos, un diálogo. No es lo que queríamos, fue lo que pudimos. ¿Cuál es la situación, en su opinión, usted habló un poco de eso, del sindicalismo actual, pero vamos a hablar de los jóvenes? ¿Qué pueden hacer los jóvenes que quizá no están involucrados ni hay un sindicato que puedan estar? ¿Qué ellos pueden hacer fuera de eso para mantener, luchando por su derecho? La situación de la juventud es muy, digamos, muy compleja. Primeramente, sectores interesados se han dedicado a denotar al movimiento sindical. Muchos hablan que nos vendimos al gobierno, muchos hablan que somos mercenarios, pero, por ejemplo, en mi caso José Gómez Cerda, caso Henry Molina, para poner ejemplo, nadie nos puede acusar de que hemos cogido dinero o hemos vendido o hemos traicionado a un trabajador. Nadie. En mis 63, casi 64 años de lucha social, nunca he vendido a un trabajador, nunca he vendido una huelga. Siempre he sido fiel y leal a mis principios y a mis valores. Entonces, se han dedicado a denotar el movimiento sindical y muchos jóvenes, muchas personas se han dedicado, han comprado periodistas para que hablen mal del movimiento sindical, que lo vendimos, que ya nosotros no hacemos nada, que nosotros no hacemos nada, pero hemos participado en todas las luchas del Código de Trabajo, en la lucha de la seguridad social, en todo lo que ha sido movimiento en favor de los trabajadores, hemos participado, las casas han estado presentes en todas esas luchas en defensa de los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa? Que como no tenemos medios propios de comunicación, y por eso estamos promoviendo en la casa un multimedio CAS para dar a conocer. Aunque yo tengo un programa de radio todos los domingos de 8 a 9 en HJB y tenemos mi programa de televisión todos los sábados de 12 a 1 en el canal 24. Sin embargo, el movimiento sindical tiene que reingeniarse, una reingeniería con la juventud, para que la juventud entienda la importancia de estar organizado, la importancia de defender su derecho. Y para eso nosotros nos hemos dedicado a la formación. Hoy tenemos CONAJOVEN, a la juventud organizada dentro de la casa, pero no es suficiente. Los jóvenes hoy día no les interesa el movimiento sindical. Los jóvenes hoy lo que estamos hablando en sentido general, no estamos hablando de una cuestión. La juventud no conoce el movimiento sindical, no conoce de las luchas, no sabe que todo lo que ha aportado el movimiento sindical para que hoy tengamos un país independiente, para que hoy tengamos un país democrático, para que hoy tengamos un país con ciertas libertades, no lo conocen. Entonces hay que dar a conocer a la juventud que por qué organizarse, para qué existen el Código Internacional, la OIT como instrumento internacional de los derechos de los trabajadores. Los convenios internacionales no los conocen, no conocen el convenio 87, los convenios, todos esos convenios que defienden al trabajador, no los conocen. Entonces hay una ignorancia, hay un desconocimiento, y por más que nosotros hacemos esfuerzo para la juventud en sentido general, indudablemente que cuando tú dices vamos a organizarnos, eso significa desprenderse, eso significa sacrificarse. Organizarse es sacrificio, organizarse es participar, es darse de sí. Y no solamente nosotros decimos, ¿qué me da el sindicalismo? Hoy día, ¿qué te puede dar el sindicalismo? No solamente piense que te puede dar el sindicalismo, piensa qué tú puedes dar por tu sociedad, qué tú puedes dar por tus trabajadores, qué tú puedes dar por las clases trabajadoras, para que se organice, para que se promueva, para que avance, para que salga de la ignorancia, para que salga de la injusticia social que estamos viviendo en este régimen, que aunque sea democrático, pero una democracia para el poder, una democracia para los poderosos, no para los pobres. Don Gabriel, yo me veo afectado, por ejemplo, con
¿Eliminar? La ley de cine. Que, por ejemplo, estamos filmando esta película. Estamos hablando de la ley, de la reforma de... Sí. No, nosotros primeramente como confederación dijimos, hay una ley que obliga a crear todo lo que tiene que ver con los impuestos para mantener el Estado. En la ley de desarrollo que se dio, de 2030, está que hay que hacer todo lo que es una reforma fiscal integral. Bueno, el presidente sometió el proyecto. Nosotros decíamos, bueno, primeramente hay que ver con claridad qué cosa hay que hacer. Antes de la ley, nosotros veníamos diciendo, bueno, ¿y por qué no terminamos con lo que es lo que se roban, los que no pagan los impuestos? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo, que hoy vi en la prensa que se va a hacer un esfuerzo para hacer posible que paguen los impuestos, los que no pagan los impuestos? Entonces decíamos, hay que revisar primeramente todo lo que se da con la injusticia de robarse el dinero que pagan los trabajadores, no pagan los impuestos, ¿no? Entonces eso hay que, decíamos, primeramente eso hay que revisarlo. Segundo, hay que revisar todas las ayudas que da el gobierno, revisarlas. No decimos que se quite nada, sino revisar para ver cuál realmente está dando beneficio o no al Estado dominicano, a la población. Nosotros no entramos en detalles, pero decíamos hay que entrar al fondo de los problemas. Si la ley de cine, el cine en República Dominicana se ha desarrollado eficazmente y está caminando, ¿por qué le vamos a quitar las ayudas? ¿Por qué? Porque si está haciendo bien al país, dándose a conocer internacionalmente, yo cada vez que veo que un cineasta dominicano cruza la frontera y presenta un proyecto de cine, óyeme, yo me siento orgulloso de ser dominicano, porque es dominicano que se está proyectando. Entonces, ¿por qué si está dando buenos beneficios al país, por qué hay que quitarle los beneficios? No. Igualmente que los otros beneficios que tiene el Estado da muchos beneficios. Revisemos los beneficios que se dan. Entonces, en ese sentido, siempre decimos que es importante. Ahora, cuando se somete el proyecto de ley, nosotros decíamos, bueno, eso va al Congreso, vamos a hacer vistas públicas, vamos a ver qué es lo que hay que quitar y qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que poner, porque en definitiva es un mandato que hay que hacer ese proyecto de ley. Es un mandato. Hagamos el mandato y revisémoslo. Pero de todos modos, es un proyecto que yo entiendo que fue mal presentado, mal elaborado primeramente, mal presentado. Nosotros sí defendemos que hay que hacer más, hay que pagar más impuestos al Estado. Acabamos de pagar ahora 600 millones de pesos otro préstamo. Ahora, ¿de qué se está manteniendo el Estado dominicano? De préstamos internacionales. Y entonces hay personas que critican que el Estado coja préstamos. Bueno, ¿y con qué va a ayudar a los planes sociales, el desarrollo del país, si usted no paga impuestos? Nosotros tenemos uno de los más bajos ingresos como Estado, alrededor de un 13%, mientras los demás países están en un 18, 20, 24%. Entonces, el Estado no puede seguir viviendo con los ingresos que tiene. ¿Qué tiene que hacer? Coge prestado. Entonces estamos endeudando a todo el país. Ahora nosotros decimos, mire, ese proyecto de ley hay que paguen lo que puedan pagar, que paguen más lo que tienen que pagar, pero que no afecte a los pobres. Siempre lo dijimos. Un proyecto de ley que afecta a los pobres y que afecta a la clase media en una forma desconsiderada, nosotros nunca podemos estar de acuerdo. Y un presidente que escucha, siempre digo, un presidente que escucha decidió retirar el proyecto, que me parece enhorabuena. Tengo una pregunta técnica. En el primer año de la CAS, ¿usted se acuerda la manifestación, la huelga, los contratos colectivos? No, el primer año, la huelga más grande que se hizo en la CAS fue en el 64, que fue contra el Seguro Social, cuando el presidente quería aumentar el 5%. Ahora, mire, vamos a hacer trampa con esta, porque yo le pregunté ayer a Gómez Cerda y él me dijo que en el primer año se hicieron 77 huelgas, 49 contratos colectivos y 121 manifestaciones. Bueno, nosotros el primer año, sí, por ejemplo, yo recuerdo, yo participé en un montón de protestas, de huelga, era un movimiento sindical con mucha agresividad,
Por ejemplo, una fábrica de media, nos votaron a la secretaria de reclamo y le metimos una huelga de un mes. Por eso solamente. Así que era un movimiento sindical medio, en el principio, con muchas acciones, mucha dinámica, porque en ese entonces, acordémonos que estábamos pasando del trujillato a la democracia, y entonces había un movimiento activo de la gente que quería más libertad, más democracia, más participación, porque 31 años de esclavitud, de repente se abre la puerta y entonces todo el mundo estaba por organizarse, todo el mundo estaba haciendo acciones, trabajo, o sea, había una dinámica increíble en esos primeros años. Y esos datos que da José son correctos, porque José es medio estadístico, ¿no? Y es correcto porque esos primeros años del movimiento sindical, repito, acabamos de salir de la dictadura a la libertad. Entonces, cuando se termina la dictadura y viene la libertad, usted tiene un brote, una explosión de libertad, y todo lo que se hacía en base a acciones, a huelga, a protesta, pensando en que yo era libre y que yo tenía derecho a reclamar esos derechos que habían sido conculcados durante 31 años. Claro. Y dentro de ese marco, ¿usted siente que los Estados Unidos estaban tratando de destruir la CAS? Yo vi que el abuelo hablaba, por ejemplo, de Serafino Rumaldi, que entró aquí tratando de abaratarla. Sí, Serafino Rumaldi fue uno de la AFL-CIO, de la Embajada del Sindicalismo Norteamericano. Él contrató a José Gómez Cerda para estudiar en Puerto Rico, y de ahí Emilio Máspero de la CLAT lo jaló para Venezuela. Pero José Gómez Cerda, Serafino Rumaldi le dio una beca de la AFL-CIO, que es el sindicato de Estados Unidos, ¿verdad? El sindicato, la confederación más importante de Estados Unidos. Y entonces Serafino Rumaldi tenía una gran influencia en República Dominicana y en todo el Caribe. Él tenía mucha influencia. Era de la AFL-CIO, del sindicato americano, y indudablemente que tenía mucho poder económico en aquel entonces. Acuérdate que Estados Unidos siempre ha sido un país grande, un país con muchas posibilidades, y la AFL-CIO ha tenido mucho poder en Estados Unidos, mucho poder económico, porque han tenido muchos recursos siempre. Por ejemplo, ahora mismo, ellos tienen, la AFL-CIO tiene un fondo de solidaridad, una fundación de solidaridad. Estaba en el país, ahora va a volver, en enero va a volver otra vez a ofrecer ayuda y colaboración al movimiento sindical. Gabriel, yo creo que eso realmente agota lo que yo tenía aquí dentro de las intervenciones. Yo quería darle el paso a usted por si tenía algo adicional que decir para la película del abuelo, y que termináramos con eso. Bueno, nosotros podemos decir finalmente que la CAS como confederación es una organización que sigue todavía viva en el país y sigue hablando de los derechos de los trabajadores y sigue luchando por la justicia social en nuestro país. Recordémonos que los salarios públicos, el salario mínimo de 10.000 pesos, recordemos que los salarios mayores mínimos que hemos logrado son de 25.000, 24.000, casi 25.000 pesos. ¿Y quién vive hoy con 25.000 pesos? ¿Quién vive con 10, con 12, con 15? Entonces, nuestra lucha sigue en pie para defender los derechos e intereses de los trabajadores del campo, de la ciudad, empleados públicos, las pensiones que se puedan mejorar. Así que seguimos una actitud positiva, creando conciencia para que sepan que solamente organizado, como decimos nosotros, solo el pueblo organizado salva al pueblo. Organizado. Si no hay organización popular, si no hay organización de los trabajadores, de la juventud, de la mujer, no vamos a avanzar. Y de los pensionados, que aunque tengan una vida pasiva, aparentemente, todavía tienen mucho que hacer en este país, República Dominicana.